Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuchen. Este, Estamos transmitiendo este pequeño live con el propósito de hablar sobre lo que todo el mundo está hablando en estos momentos, sobre una nueva cepa, mutación del coronavirus, del COVID-19. Ha sido detectada en la ciudad de, en el país de Inglaterra, el cual ya ha limitado otros países han limitado sus vuelos con este país, España, Italia, por uh, hay mucha incertidumbre lo que significa esta nueva cepa, pero sabemos como un poco de nociones, es como los virus todo el tiempo están cambiando y están mutando. De hecho, puede que ya haya presencia en otros países de esta nueva cepa. Ahí el mundo científico aún no se pone de acuerdo si las pruebas que se están realizando para el coronavirus sean igualmente eficientes para esta nueva cepa de la mutación que ha tenido el COVID. Inclusive hay algunos que se cuestionan si la actual vacuna que está comenzando a aplicarse es totalmente eficiente para la nueva cepa, la mutación que ha salido. Entonces, como hijos y miembros del pueblo de Dios, tenemos que confiar en lo que el Señor ha dicho. Mm, Tenemos que aferrarnos más a la consagración, al estudio de su palabra y a la testificación y al que no cunda el pánico, como dijeran el Chavo del Ocho. Bueno, antes de seguir hablando cualquier cosa, uh, los quiero invitar a orar, a pedir la invocación del Espíritu Santo para poder traer palabras que edifiquen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Sabemos noticias que angustian las personas y que están trayendo un terremoto de mar de ideas, Señor, y en los países, las angustias de las gentes que tú preveíste antes de tu venida, Señor. Señor, también queremos pedir una bendición especial por los hermanos, hermanas que escuchen y transmitan estos mensajes de esperanza, Señor. Señor, también queremos pedir la presencia de su Espíritu Santo para que pueda dirigirnos y pueda darnos palabras de aliento, porque se lo pedimos y se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, siempre me gusta en casos difíciles y desesperados, José 1:9 dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Si vemos en estas palabras, el Señor sabe que tenemos aflicciones, el Señor sabe, mucha gente está previviendo un lockdown 2.0, que se cierren todas las cosas nuevamente, como está sucediendo actualmente en California y en los 50 estados de la Unión Americana, como está sucediendo también en otros países, ¿verdad? El bloque económico por el lado económicamente pues es un desastre, tanto los miles de trabajos y fuentes de empleos y empresas que cerrarán y el mundo se enfila hacia un desfiladero, pudiéramos decir, pero
tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en lo que el Señor ha hecho anteriormente por cada uno de nosotros. Ah, tenemos que tener fe y la certeza de que el Señor cumplirá su palabra con su pueblo, y sobre todo que cuál es su palabra con su pueblo. Hermanos, las profecías se cumplirán. Caerán 1000 a nuestra derecha y 10,000 a nuestra izquierda, pero si nos mantenemos firmes en el Señor, a nosotros no llegará nada. Y eso el Señor mismo lo hace para que el mundo entero voltee a ver a su pueblo y se pregunten por qué de las cosas. Entonces, quisiera en esta hora ir a la Sagrada Escritura dice en Apocalipsis 14:13: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, el Espíritu, sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Entonces, esta es la esperanza bienaventurada que tenemos. Leímos de Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Ahora, la pregunta referente a este versículo es, mi amado, mi amada, es esta: ¿eres tú un dichoso, un bienaventurado que muere en el Señor? Esa es nuestra pregunta en estos momentos de tanto revuelo, de tanta pestilencia y mutación de virus y que se acaba de suceder con el COVID-19, que hoy tiene una nueva cepa detectada en la ciudad de Londres, Inglaterra, o en el país de Inglaterra de Reino Unido. Una cepa del coronavirus ha sido detectada. Que pudieran estar las cosas en estos momentos no ser igual los resultados de los test ni las vacunas, toda esa expectativa de lo que enuncian las autoridades sanitarias como la OMS, Organización Mundial de la Salud, y sobre todo al cierre de vuelos intereuropeos. Están tratando de aislar a Inglaterra para que no sea por medio de los viajes aéreos una contaminación más sobre esta
nueva cepa del COVID-19 que acaba de mutar, que la denominan N15Y, por así decir. Entonces, dicen que entonces lo que al pueblo de Dios ahorita nos debería es esforzarnos en trabajar de manera de usar las redes sociales y todos nuestros medios para llevar a los muertos que mueren en el Señor. Si con el COVID los números de decesos son totalmente amplios, la preocupación de los cristianos en este tiempo debe ser de que los que bajen el descanso bajen muriendo en nuestro Señor Jesucristo, para que tengan derecho a la resurrección y que puedan ser lavados y limpiados y purificados y emblanquecidos en la sangre del Cordero, porque sus obras con ellos siguen. Fíjense, en el versículo 12, el mensaje para nosotros, aquí dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero aquí la palabra paciencia la debemos interpretar por perseverancia. Aquí está la perseverancia de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sobre todo, fíjense en lo que leíamos de las personas que son llamadas al deceso y sobre todo que ya bajaron al deceso con el COVID-19. Hoy la preocupación integral de los cristianos es llevar cuantas almas más podamos al descanso, pero en que mueran en el Señor Jesucristo. Sí, dice el Espíritu, afirma el Espíritu Santo. Sí, esta es la obra de los verdaderos cristianos para este tiempo. Dice: bienaventurados, dichosos los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo. Juan está diciendo, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dice sí. ¿Por qué? Pero hay un por qué, porque se van a descansar de sus trabajos, porque sus obras con ellos continúan. Se van a descansar de sus trabajos, pero la obra que ellos ya hicieron en vida por el Evangelio, por la salvación de las almas, con ellos continúan. Y vengo en esta hora a mentar que acabo de saber de que en un convento donde había muchas mujeres grandes que eran que eran mayores de edad, todas fallecieron. Todas estas monjas fallecieron de edad grande, como de 80 años. Y sin embargo, si vemos estas palabras de cuando se comience a terminar la anunciación del mensaje del tercer ángel, que va lógicamente acompañado del primero y del segundo, el tercer ángel, inmediatamente después viene esto, como si el Espíritu Santo nos dijera que mucha gente va a bajar al descanso, pero sus obras con ellos siguen. Cada quien será juzgado por el Señor. Ni tú ni yo podemos juzgar a nadie, sino que el Señor es el que tiene el juicio, y según la obra de cada quien, la praxis, la obra, las cosas que hizo en vida, después de haber aceptado al Señor Jesucristo y vivir una vida, oh, cuántas sorpresas nos llevaremos en las mansiones celestiales,
que habrán personas que vivieron conforme a la luz que ellos tuvieron y que en esa luz cristiana ellos tendrán acceso a las mansiones celestiales. Pero la obra del mensaje del tercer ángel es en estos días acompañada por el poder del Espíritu Santo para mandar a todo cristiano en todo lugar a que se preocupe por antes de que las personas vayan al descanso, que en el Señor bajen al descanso, para que ellos tengan derecho a la resurrección de los muertos en la primera resurrección, porque si mueren en el Señor Jesucristo, tienen derecho a la primera resurrección. Repito, si mueren en el Señor Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo, esa es la misión del cristiano y el Espíritu Santo la confirma, porque leemos de Apocalipsis capítulo 14, verso 13 nuevamente y dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Hermano, hermana, amigo, amiga, es el tiempo de preocuparnos por llevar almas a las mansiones celestiales. Este es el tiempo de muerte, es el tiempo de muerte inmediatamente antes de que cierre el tiempo de gracia. La peste de Mateo 24 se desató en el mundo, ha mutado, el virus ha mutado, ahora se llama una nueva cepa del virus del COVID-19 ha salido y ha sido detectada en Inglaterra. Los vuelos en los países de Europa, España, Italia han suspendido sus vuelos con Inglaterra. No quieren que esta cepa, aunque la OMS dice que tal vez ya esté en otros países y que ya esté inhabilitados las pruebas que actualmente realizamos para la detección del coronavirus. Hermanos, hermanas, debemos de orar, debemos de consagrarnos al Señor, debemos pedir al Señor el Espíritu Santo y debemos salvar que las almas que bajen al descanso, preocuparnos por nuestros seres queridos, preocuparnos por cada uno de ellos que si llegan a ser contagiados, bajen al descanso aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Es el momento, es la hora en que los ancianos puedan ungir con, con las medidas con las medidas sanitarias más extremas a personas que posiblemente estén contagiadas y que debido al colapso hospitalario en la mayoría de los países de Sudamérica y posiblemente en lo que el mundo de hoy llama primer mundo, también al colapso hospitalario, podamos trabajar por el Señor y la unción de las almas antes de que bajen al descanso, aceptando al Espíritu Santo como, como el que los lleva a Cristo, los lleva a Cristo y los prepara para tener participación en la primera resurrección, en la resurrección que vale la pena ser parte de, porque el Espíritu dice sí, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Descansarán de sus trabajos yéndose al descanso, pero sus obras con ellos continúan. Este versículo me recuerda mucho al que está a los finales del libro de Daniel, capítulo 12, cuando a Daniel, después de haber llevado una vida
pía de entrega al Señor, Él fue llamado, se le anunció que bajaría al descanso y que se levantaría después para recibir su heredad. Hermanos, hermanas, no hagamos oídos sordos a la palabra del Espíritu, al Espíritu Santo, al mensaje que como adventistas, como centinelas del mundo, hemos sido llamados a dar. Inmediatamente después del término del tercer ángel está estos versículos. Todos sabemos que el mensaje de los tres ángeles, primer ángel que llama al sábado, a la adoración al Señor y a obedecer, segundo ángel que llama a salir de la Babilonia ecuménica dominical, y el tercer ángel que llama a no tomar la marca de la bestia dominical después del decreto en los Estados Unidos, para no terminar con las plagas, recibiendo las plagas de la ira de las copas de Dios. Pero inmediatamente después viene en el versículo 13. Y si nos vamos a la concordancia con Mateo 24, nos damos cuenta de que cuando empiezan los dolores de parto de la mujer, que son intermitentes, de menor a mayor grado de intensidad, no podemos hacer oídos necios ni ensordecedores a esta situación. Es momento de actuar, es momento de consagrarnos al Señor, es momento de ayuno, es momento de oración, es momento de preocuparnos por nuestros parientes, por nuestros demás seres queridos que pudieran estar en condiciones de caer en una enfermedad, de ser víctimas del COVID o de ser víctimas de la nueva cepa, mutación del COVID que acaba de ser reconocida en Inglaterra con el nombre, no estoy muy seguro todavía, pero parece que es la N15Y. Entonces, inclusive científicos están diciendo que puede ser que los tests que se están practicando actualmente para la identificación del COVID-19 no sean de ninguna utilidad para identificar esta nueva cepa. Inclusive algunos se atreven a afirmar, que eso no me gusta especular ni nada de eso, pero algunos se atreven a afirmar de que la nueva vacuna, a pesar de ya estar siendo inyectada, no tendría suficientemente eficiencia contra esta nueva mutación del virus. Pero el mensaje es sí es de sonar la trompeta, sí es de sonar la alarma, pero más bien en trabajar en el descanso espiritual en el Señor, de los que posiblemente más adelante llegaran a bajar al descanso. Posiblemente después yo ya no esté aquí, posiblemente esta página solo sea manejada por los otros editores que les he dado acceso, pero es necesario que en el Señor nos pongamos las pilas para hacer la obra que se nos es dada a hacer, porque los dolores de parto de una mujer así son, de grado de menor intensidad a grado de mayor intensidad. Hermano, hermana, esto no va a parar, esto va a ir de mal en peor, esto no va a mejorar. Necesitamos caernos en el 20 de que estas cosas iniciaron
y según el espíritu de profecía, el cual profesamos creer, según cuando dimos nuestros votos bautismales antes de bautizarnos, dice el espíritu de profecía que los eventos finales serán rápidos y sucesivos. ¿Tenemos fe en el espíritu de profecía? Claro que tenemos primeramente fe en la Biblia y lo que dice Mateo 24, pero tenemos fe en lo que el Señor le dijo a su mensajera para que nos alertara para estos tiempos. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Y lo más seguro, ¿qué estás haciendo por tu salvación? ¿Qué estás haciendo por la salvación de los que amas? Y después, ¿qué estás haciendo por la salvación de los que no conoces? O primero de los conocidos y de ahí de los que no conoces. Entonces, ese es, entonces, sí, bienaventurado el siervo fiel, que así hiciere, y si viniere la muerte el día de su juicio en el Señor, y si nos hallare la muerte trabajando, dice, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Bienaventurado el siervo fiel, que así hiciese, y si caemos en la encomienda del trabajo que se nos dio a hacer, Él es fiel y justo para levantarnos. Él es fiel y justo y verdadero. Yo acabo de publicar en días pasados, ayer precisamente, que el Señor me dio otra prueba de fe. Una piedra en el riñón que había sido detectada de 6 milímetros ya no está. Ahí está la prueba del CT scan que se me hizo. No está más la piedra. Entonces, ¿qué más queremos del Señor? ¿Qué más pedimos del Señor? Y así yo puedo dar testimonio de que yo en mi corto tiempo de rebautizado y caminar con el Señor, las pruebas de fe que el Señor me ha hecho pasar han sido de pequeña a mayor intensidad. El Señor ha ido preparando a cada una de las personas que pretenden estar con Él y firmes con Él. El Señor ha trabajado en ti, ha trabajado en mí. El Espíritu Santo no ha cesado de trabajar en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos ha dado pruebas de que el Señor es capaz de poner mesa en el desierto. El Señor es capaz de traer los cuervos que nos alimenten. El Señor es capaz de mover por medio de nosotros, si tenemos fe, esa montaña que tienes de frente y que te estorba para llevar las almas a los pies de Cristo. Porque teniendo fe y con la voluntad humana más la voluntad divina, no hay océano que no se pueda cruzar caminando. No hay Atlántico que no se pueda cruzar caminando. No hay océano Índico que no se pueda cruzar caminando. No hay estrecho de Bering que no se pueda cruzar caminando. No hay Golfo de México que no se pueda cruzar caminando. Y así como Pedro caminó en el mar de Galilea, el Espíritu nos capacitará y nos habilitará aún para caminar por los ríos. Así como Eliseo abrió ese Jordán después de ver partir Elías, así te capacitará a ti. Y lo que te digo no es algo que yo invente, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si os admiráis por estas cosas que veis que yo hago, vosotros y vuestros hijos haréis cosas mayores que las que yo hago, dijo el Señor Jesucristo. Tenemos que tener fe, tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que entregarnos al estudio de la palabra, tenemos que tener fe y tenemos que ser bañados por su Espíritu Santo. Tenemos que despojarnos de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo y de nuestra idolatría. Si queremos llevar a nuestros seres queridos a las mansiones celestiales, necesitan haber una profunda transformación y que el Espíritu de Dios nos ha tocado.
Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos consagración y necesitamos orar al Señor para que pueda tocar lo más profundo de las vibras de nuestro ser. Porque la hora ha llegado, la hora del parto ha llegado, el alumbramiento viene pronto, el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes de los cielos. Será muy triste subir y no ver subir a los seres que tú amas. Será muy triste partir y dejar a otros quemarse en las llamas con los impíos, porque no aceptaron al Señor, porque no aceptaron al Creador, porque no aceptaron la autoridad del Espíritu Santo mientras le hablaba y le decía: arrepentíos y convertíos, salid de Babilonia, entrad en el gozo del Señor, en el descanso del Señor. Y las plagas y las pestes y todas estas cosas es promesa de que no tocarán tu morada. No tocarán tu morada si tú estás con el Señor. Si la sangre del Cordero está en el marco de la puerta de tu corazón, no tocarán tu morada. Porque así como al Israel antiguo se le hizo poner la sangre en la sangre en la puerta, ahora el Señor a los circuncidados de corazón, bautizados en Cristo Jesús, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo con la sangre del Cordero para que podamos ser protegidos en las calamidades que se desatarán sobre este mundo y sobre los que adoren a la bestia y a su imagen y al número de su nombre. Y he aquí que ahí está la sabiduría. Hermanos, oremos porque los acontecimientos finales serán rápidos y sucesivos. Los acontecimientos finales están sucediendo. No es algo que es para alarmarnos, sino es para que podamos ser erguidos y velando y trabajad, porque el Señor llamará a muchos de sus hijos, a muchos obreros en la última hora, en la hora 11, y ellos también tendrán derecho a la vida celestial. Y entonces seamos cautos en dejar que el Espíritu actúe por medio de estos nuevos siervos que vengan a la obra en la hora 11. Debemos de ser cautos y ver los frutos del Espíritu en cada uno de estas personas, si ya sea en un servidor, ya sea en otro servidor del Señor. Hay un sedazo que debemos de usar, el sedazo de a la ley y al testimonio, y si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido, están en tinieblas, están en oscuridad, todavía están en oscuras, pero tenemos la lámpara, tenemos la bendición del estudio de la palabra de Dios. Vemos alrededor y vemos que las profecías se están cumpliendo, la peste del COVID está arrasando con el mundo. Hoy hay noticia de que ha mutado, y mañana ¿qué será? Posiblemente será otra cosa peor, y después de esa otra cosa peor. El caso que el mundo como lo conocimos el año pasado ya jamás volverá a ser igual. Que nos caiga el 20 de que el mundo no volverá a ser igual. Si hemos visto las referencias que mentaban a personas de las cosas que salieron a la luz, de Viganó, del reseteo y todo eso que están poniendo, llegará el momento que tal vez todo eso sea realidad. Pero nosotros tenemos una realidad más certera, tenemos la palabra profética más segura. El Señor nos trajo palabra de profecía hasta por medio de la hermana de White, hasta finales del siglo, de los principios de los 1900 que ella falleció. Pero la palabra de Dios es nuestra salvaguarda.
pero el espíritu de profecía nos fue dado precisamente para que para tener la claridad que hoy tenemos al ver estas cosas que están sucediendo. Despertemos, despertemos. Es hora de actuar, es hora de trabajar, es hora de rogar por la consagración y el Espíritu Santo. Es hora de que partamos, que dejemos que la espada del Espíritu parta nuestros corazones y parta nuestro orgullo y nuestra vanidad y nuestra egolatría. Es momento de actuar en la obra del Señor. Es momento de consagrarnos a su palabra, porque vuelvo a leer de aquí, dice, fíjense en lo que dice, y leamos otra vez el mensaje del tercer ángel viene en el capítulo 14:6, y vi volar en medio del cielo que tenía el otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Ese fue el movimiento milerita. Ese fue el movimiento que anunció la venida del Hijo de Dios. Es el movimiento que anunció que el Señor vendría a toda tribu, pueblo, lengua. Y ahí se nos dio el mensaje: temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio inició el 22 de octubre de 1844. Y nació otra vez la verdad del sábado, porque dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Nació la verdad del sábado, el fundamento de la creación, la unión entre lo divino y lo humano. Nació la hora del juicio. El sábado fue develado para ser observado por el mundo, a todo tribu, pueblo y lengua. Ese es el mensaje del primer ángel. Y otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Caída es Babilonia, porque ya no hay más confusión sobre que la ley de Dios está escrita en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, y esa es la ley de Dios. Y que el corazón de la ley de Dios va enfocada a darle gloria al Creador, a nuestro Creador, y reconocerlo es guardar el sábado. Guardar el sábado es reconocer que Cristo es nuestro Creador. Fíjense en lo que dice el tercer ángel. Y lo siguió diciendo en voz alta: si alguno adora a la bestia, si alguno adora al papado, si alguno adora al papado dominical, a la bestia, si alguno adora a su imagen, iglesias protestantes dominicales, y recibe la marca cuando sea decreto de obligación civil en los Estados Unidos de América, en su frente o en su mano, ya sea por convicción o ya sea por trabajo, él también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz. Vaciado puro. Ya no va a haber misericordia en ese tiempo. Aún hay gracia, aún no se ha promulgado ese decreto. Estamos en espera de que tal vez se promulgue. No sabemos el día ni la hora, pero rogamos a Dios que tarde, que dilate para que muchas personas, nosotros también tengamos tiempo para dar este mensaje.
de su ira y será atormentado. Esa es la paga de todos los impíos que acepten el decreto y que obedezcan las leyes dominicales decretadas en los Estados Unidos y después globalmente. Esta será la paga, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de ellos sube para siempre jamás, y a los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es el espíritu de profecía. Tenemos fe en lo que el Señor nos dejó mediante el espíritu de profecía. Inmediatamente después está esta exhortación, contemplando el orden cronológico de Mateo 24, vemos que lo primero que se desata en los dolores de parto para la venida del Hijo del Hombre son las pestes, luego vienen las hambres, luego el terremoto. Entonces necesitamos, ¿por qué muchos ancianos están bajando el descanso? Si nos damos cuenta, el COVID-19 es especialmente mortífero para las personas que ya vivieron de los años que les tocaba vivir. Fíjense, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Fíjense nada más, desde 1844 se cumple esta promesa en adelante, pero hoy en los albores del fin del mundo estamos viendo que se está cumpliendo la profecía, dice. Fíjense, fíjense, Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y otra cosa, de cierto os digo que cuando vean estas cosas, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el libro de Daniel nos dice que para el final del tiempo la ciencia avanzará, y la ciencia en mi generación ha avanzado demasiado. Yo no alcanzo aún los 40 años, pero yo como informático de profesión he visto cómo ha crecido terriblemente el poder tecnológico de tener unas super gigantísimas computadoras. Hoy me puedo comunicar a través para contigo globalmente a través de este pequeño dispositivo. La ciencia ha avanzado. Esta es la generación de que todas estas cosas, pero no caemos en que en ninguna fecha, no estamos diciendo fechas ni nada, sino que erguíos, trabajad por el Señor. Es hora de que recojamos, despertemos o llamemos a trabajar y roguemos al Espíritu Santo que traiga a los obreros de la hora undécima, porque
El día y la hora nadie lo sabe, pero como muchos están bajando al descanso, su juicio está llegando, porque dice en el libro que es necesario que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. Después de que son muertos ya no hay más esperanza para esa alma. Su destino ha sido juzgado. Entonces, perdón, necesitamos trabajar por el Señor. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Nadie debe engañarse. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y por ella será juzgado cada hombre que viene a este mundo. No hay otra norma por la cual se pruebe el carácter. Si no digieren como a esto es porque no les ha amanecido. La ley de Dios es la que condenó al mundo y fue traída por Moisés, pero la redención fue traída por y la gracia fue traída por nuestro Señor Jesucristo. Pero todo tiene un límite, y la hora de las plagas y de las copas de la ira de Dios que en la cruz del Calvario bebiera nuestro Señor Jesucristo, ahora esta vez el Señor no la beberá. Ahora esta vez serán vaciadas sobre nuestras cabezas. Así es que si no estamos rociados por la sangre del Cordero, si no permitimos ser circuncidados de corazón mediante el bautismo, las plagas tocarán nuestra morada. Entonces arrepintámonos y convirtámonos, consagrémonos y caminemos con el Señor. Un virus que empezó paralizando la humanidad completa, hoy ha mutado. Después, ¿qué más viene? Las hambres, las calamidades están a la vuelta de la esquina, si no es que ya están sintiéndose. Entonces, es momento de confiar en el Señor, de depender de Él, porque Él es el único que nos puede poner mesa en el desierto. Entonces ese es mi deseo y oración para cada uno de ustedes. Es mi deseo y oración, y en esta hora yo voy a hacer una oración, y yo quiero que donde sea que tú estés, tú puedas inclinar tu rostro y orar, y al igual que un servidor podamos pedir al Señor que nos dé su Santo Espíritu sin medida, como Él ha prometido en la lluvia tardía. Ahora es cuando un momento especial de oración para pedir al Señor que nos cubra con su manto de protección y que nos dé su Espíritu Santo para salir y proclamar a los centros comerciales, a las plazas, a los lugares donde se pueda, o por medio de los medios informáticos, de que Él viene en las nubes de los cielos, de que no se tome la marca de la bestia cuando estas venga. Entonces, ese es el mensaje del tercer ángel que debemos de decir. El fuerte clamor vendrá, y juntitos los dos vendrán, juntitos los dos. No va a haber una línea de separación en el tiempo, más del decreto, más del decreto aprobado, más del decreto aprobado. Sabemos tantas cosas que se han dicho mediante el testimonio de Logos Televisión, por Juan Zurroca. Sabemos las cosas que se han destapado desde las más altas esferas del Vaticano, pero tenemos la palabra profética más segura, las santas escrituras, tenemos los escritos de la mensajera del Señor. Vemos las cosas que están sucediendo en estos momentos en el mundo. Vemos la gran crisis profunda que se avecina sobre el mundo.
Vemos el hambre que se apoderará del mundo en no muy poco también. ¿Qué haremos por el Señor? ¿Nos dejaremos usar? ¿Seremos vasos vacíos para poder recibir su Espíritu Santo? Te invito a orar por el Espíritu Santo en esta hora. Bendito Padre Celestial, estoy aquí reunido con algunos de sus hijos, Señor. En esta hora, Señor, límpianos, perdónanos, Padre, con corazón contrito y arrepentido, rogando humildemente por su perdón y su misericordia. Nos haga dignos de poder ser depositarios de su Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, a poder ser transformados por su Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos pueda hacer hallados dignos de convivir con Él. Señor bendito, Señor de gloria, porque tuya es la honra, el poder y la victoria. Ayúdanos, danos la unción para poder anunciar las cosas de manera de que puedan creer los que oigan, así como Pedro habló empoderado por tu Santo Espíritu en el Pentecostés y 3000 se bautizaron, Señor, que podamos nosotros también ser usados por tu misericordia, Señor, por las almas que perecen. Señor, te rogamos, Señor, te rogamos humildemente, Señor, transfórmenos a la imagen de su Hijo, Señor. Límpienos del orgullo, de la egolatría, de la autosuficiencia. Ayúdenos a que aumentenos la fe, a que podamos ser dependientes y no autosuficientes, sino que aprendamos a depender de usted. Ayúdenos, Señor, porque en su infinito amor la palabra que usted empeñó la cumplirá en nosotros, porque sabemos que usted tiene fe en la humanidad para que crezcamos a la estatura del Hijo del Hombre. Señor bendito, Señor de gloria, en esta hora, Señor, que se ciernen las tinieblas sobre el mundo, rogamos por su Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor. No nos deje de su mano. Límpienos de todo temor, límpienos de todo pecado oculto, límpienos de toda inmundicia, límpienos de la abominación que hace que no seamos dignos, Señor. Transfórmenos conforme a su imagen y semejanza. Somos humanos, tenemos errores, pero sabemos que usted cumplirá su palabra y nos hará dignos depositarios. Si transformó a esos pescadores que eran rudos, que no tenían conocimiento de nada, Señor, nosotros somos peores que ellos tal vez en este tiempo, porque tenemos 10 tantas veces más cosas que nos apartan de oír su palabra, de estudiar su palabra. Señor, ayúdenos, porque solamente con su Espíritu Santo podremos vencer. Señor, te rogamos en tu infinito amor y misericordia que puedas traernos palabras de vida a nuestro corazón, que puedas venir a morar con nosotros a nuestro corazón, que sintamos la necesidad al levantarnos, de que encomendarnos a ti y dejarnos guiar por tu obra, Señor. Te lo suplicamos y te lo rogamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.